La China continental y la isla de Taiwán se separaron al final de la Guerra Civil de 1949 entre nacionalistas y comunistas. La China continental quedó en manos de los comunistas y los nacionalistas huyeron y tomaron el control de Taiwán. Solo 130 kilómetros separan a ambos territorios y a pesar de su cercanía durante más de 70 años han mantenido numerosas tensiones, pero nunca se ha dado un conflicto militar. Para China, Taiwán es una provincia rebelde y debe unirse para formar una sola China. Aún así, los dirigentes chinos habían mantenido en las últimas décadas un enfoque más pacifista, tratando de aislar a Taiwán a nivel internacional y aumentando su influencia en la isla para que las organizaciones y los ciudadanos se inclinaran hacia la unificación. Sin embargo, en los últimos 3 años se ha incrementado tanto la tensión que por un lado la invasión de China a Taiwán es cada vez más realista, y por otro lado la intervención de Estados Unidos en defensa de Taiwán es cada vez más probable. Por eso las preguntas son, ¿por qué Estados Unidos ahora sí tendría que defender a Taiwán si China invade la isla? ¿Cómo se están preparando las dos potencias? ¿Y por qué un juego de simulación militar terminó en un enfrentamiento nuclear entre China y Estados Unidos? Antes la geopolítica mundial estaba dominada por el petróleo. En la actualidad se dice que el nuevo petróleo son los microchips, pues estos están incorporados casi en todo, desde lavadoras, celulares y autos hasta armas nucleares. Y resulta que en la isla de Taiwán está ubicada la empresa líder en la fabricación de los microchips más avanzados. TSMC representa más del 90% de la producción mundial de los microchips o semiconductores más avanzados, lo cual hace que tanto Estados Unidos como China dependan en gran medida de esta sola empresa. Por esta razón, a Estados Unidos le preocupa cada vez más la seguridad y la estabilidad de Taiwán. Primero porque si China invade podría adueñarse de las fábricas de microchips y nada lo detendría de interrumpir o dificultar la exportación de estos semiconductores hacia Estados Unidos y sus aliados, o hacia quienes le impongan sanciones a China por una eventual invasión. Y segundo porque las fábricas de TSMC están ubicadas en toda la costa occidental de Taiwán. Están cerca de las playas consideradas como posibles lugares de desembarco de las tropas chinas. Por lo tanto, las vuelve muy vulnerables de ser dañadas por el cruce de fuego entre Taiwán y China. De manera que dada la dependencia de Estados Unidos de los microchips fabricados en Taiwán, hace pensar que va a ser inevitable que se termine involucrando directamente. Estados Unidos solía tener una política de ambigüedad estratégica sobre si intervendría militarmente en un conflicto en Taiwán, un aliado histórico. Es decir, casi nadie sabía con certeza si Estados Unidos defendería directamente a Taiwán. Esto servía para disuadir a China de invadir, pero parece que esta estrategia está cambiando. De hecho, recientemente un periodista le preguntó a Joe Biden en su recorrido por Asia si estaba dispuesto a defender militarmente a Taiwán, y para sorpresa de todos, Biden respondió que sí. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. Cambiando de esta forma la antigua política de ambigüedad que dejaba en el aire la duda si Estados Unidos intervendría o no. Esta respuesta no es algo insignificante, pues representaría una guerra directa entre China y Estados Unidos. Aunque Biden es famoso por sus confusiones en los discursos y el departamento de prensa haya salido a aclarar lo que había querido decir el presidente, puede que lo haya hecho a propósito para enviar un mensaje a China. Por otra parte, el país asiático tiene incentivos grandes para tomar por la fuerza a la isla de Taiwán. Primero porque Estados Unidos y sus aliados llevan varios años imponiendo barreras a China para limitar el acceso a la tecnología como los microchips. Hasta ahora, China produce sobre todo chips de gama baja para los dispositivos electrónicos de consumo. Por eso, para China poder acceder a las fábricas de los semiconductores más modernos que produce Taiwán es una prioridad. Y en segundo lugar, porque para el Partido Comunista Chino el tema de Taiwán es un asunto sin resolver desde 1949, y Xi Jinping, el presidente chino, quiere dejar su legado. De otra forma, su masiva modernización militar quedaría desperdiciada. En China son conscientes que entre más esperen, más tiempo tendrá Taiwán para armarse y prepararse. Además, porque cada vez son menos los taiwaneses que se consideran chinos o que desean formar parte de la China continental. Ahora, la otra pregunta es cómo se están preparando China y Estados Unidos para dejar de depender de Taiwán. La fabricación de chips avanzados, es decir, los descritos como de 10 nanómetros o menos, es uno de los procesos de fabricación más complejos que existe. La terminación de una oblea de silicio puede tomar hasta 4 meses. Estos semiconductores son tan complejos y requieren tanto capital que una sola fábrica puede costar $20.000 millones.
Para tener una idea, con esta suma se podrían comprar 80 aviones Boeing 787. De ahí que sea tan complejo para los demás competidores en otros países alcanzar a TSMC, la cual es la 11ª empresa más valiosa del mundo según su capitalización bursátil. Esta sola empresa tiene planeado invertir $100.000 millones en los próximos 3 años, es decir, sobrepasa la inversión del gobierno estadounidense por $50.000 millones para el sector de los microchips, e iguala las subvenciones de China para su industria en los próximos años. Aunque TSMC está construyendo una fábrica en el estado de Arizona en Estados Unidos, esta producirá chips de 5 nanómetros, pero cuando entre en funcionamiento en 2024, los fabricados por la taiwanesa TSMC serán de 3 nanómetros. Y por el lado de China, a pesar de sus cuantiosas inversiones, probablemente seguirán produciendo chips 2 o 3 generaciones más antiguas. Por eso algunos dicen que TSMC es la empresa más importante del mundo, pero al mismo tiempo Taiwán es la zona más peligrosa del mundo geopolíticamente hablando. En un juego de guerra simulado resultó que la lucha por Taiwán podría ser nuclear. En este tipo de juegos de guerra participan funcionarios, académicos y expertos militares alrededor de una mesa desempeñando diferentes papeles. En teoría, estos ejercicios permiten comprender cómo actuarían los diferentes países involucrados en un conflicto. Recientemente, la agencia NBC News, en colaboración con un centro de pensamiento militar, ejecutó un juego para proporcionar una visión de cómo podría desarrollarse una posible guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. Se formaron 2 equipos representando a cada país, y al final del juego se demostró que la modernización militar china y la expansión de su arsenal nuclear significaría que en el mundo real la lucha podría llegar a ser nuclear. El episodio completo está en el link de la descripción. Pero resumiendo, si el Partido Comunista Chino decide invadir la isla, es posible que sus dirigentes no puedan aceptar un fracaso. Esto perjudicaría gravemente la legitimidad del régimen, por lo cual China podría estar dispuesta a asumir grandes riesgos y el uso de armas nucleares puede ser el medio más eficaz para mantener a Estados Unidos fuera del conflicto. Por ejemplo, en el simulacro, China lanzó un ataque contra bases estadounidenses en la región Indo-Pacífica, específicamente en Guam. En respuesta, Estados Unidos atacó buques militares chinos pero que estaban alejados de su territorio continental. Ambos consideraron los ataques como directos a su territorio, y al final, como China no tiene tantas armas nucleares y como tiene una doctrina de no ser el primero en usarlas, tuvo dificultades para convencer a Estados Unidos que sus amenazas nucleares eran creíbles, por lo que en el juego China decidió detonar un arma nuclear como demostración frente a la costa de Hawái. De forma que es posible que en la realidad se dé una guerra nuclear, aunque no a gran escala, sino más bien limitada y estratégica, con el objetivo no de destruir masivamente, sino para demostrar determinación o mejorar el poder de negociación en el campo de batalla. Pero a pesar de que estas simulaciones puedan mostrar una visión realista, la realidad, el contexto y el momento en el que se dé la guerra puede influir en su desarrollo. Por el momento, lo que sí es cierto es que Taiwán seguirá siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo porque tiene una empresa que domina el nuevo petróleo del siglo XXI, los microchips más avanzados. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.